¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios llama a las almas a las 3 de la madrugada? No sé si alguna vez, en algún momento en que has hecho esta pregunta, te has sentado a meditarla. Pues yo quiero decirte que en este vídeo vamos a aprender por qué pasa, para qué pasa y qué hacer en ese momento. Creo que muchas personas lo han vivido, lo viven diariamente o en algún momento les ha sucedido y no se han dado cuenta de dónde viene o por qué llegó a sus vidas. Esto es común. ¿Por qué sucede? ¿De dónde viene? ¿Hay algo sobrenatural en esto? ¿Qué debemos hacer? Son las preguntas que vamos a abordar en este tema y vamos a obtener respuestas que te van a sorprender. Te invito a que veas este vídeo hasta el final y entenderás muchas cosas que aún no comprendes y que te van a servir para seguir adelante. Hablaremos de las causas materiales y sobrenaturales de este despertar. Mucha gente dice que a las 3 de la madrugada es la hora de las brujas. Esta idea surgió porque el diablo invierte todo lo que hizo Jesucristo, quien murió a las 3 de la tarde. Por lo tanto, el diablo toma las 3 de la madrugada para hacer de las suyas, burlándose de Dios. En la Edad Media estaba prohibido salir a esas horas, y las mujeres que salían eran acusadas de brujas. A esta hora, las brujas y los satánicos, a quienes les gusta la magia negra, lanzan sus hechizos. Misas negras se realizan a estas horas, y se dice que los espíritus se mueven libremente sobre la tierra, obviamente con el permiso de Dios. Si nos damos cuenta, después de las 3 de la madrugada es el momento donde se ponen más pesadas las discotecas, donde hay más maldad en la calle, donde encontramos drogadictos, alcohólicos, prostitución, robos y asesinatos. Es la hora donde el demonio se dispone a hacer de las suyas porque quiere hacerle la contraparte a Jesús. Jesús murió a las 3 de la tarde para salvarnos y liberarnos. El demonio toma las 3 de la mañana para condenarnos, llevarnos a la perdición y a todos esos momentos difíciles que vivimos día a día. Había una hermana, la madre Alicia, que decía que después de las 9 de la noche era peligroso hacer oraciones de liberación porque era tentar al demonio. Ella le decía a un misionero que no lo hiciera, que mejor lo hiciera durante el día. Este misionero desobedeció y se fue a las 10 de la noche a hacer un exorcismo. Regresando a su casa, el carro se quedó sin frenos y murieron contra un poste, el demonio cobrando vidas. Entonces, en la noche es donde el demonio toma más fuerza para hacer daño a muchas personas. Si vemos, es la hora en la que se produce la mayor cantidad de muertes. Las personas moribundas generalmente dicen que sus familiares muertos los venían a visitar a esas horas. Se dice que esto se debe a que a esa hora el sistema inmune está en su punto más débil y es más susceptible a la ansiedad y el estrés. También, la adrenalina y las hormonas antiinflamatorias están más bajas en ese momento. Algunos piensan que cuando alguien se despierta a esa hora es porque hay una entidad en esa habitación. Las escrituras se refieren a esta hora como tiempo de pecado, porque es cuando hay más delitos y vicios. Razones por las que sucede. 1. Hostigamiento del maligno, que es lo que venimos diciendo desde un principio. 2. Factores biológicos. Puede haber estrés, preocupación, cansancio físico o mental, o dependiendo de la hora en que uno se acostó a dormir o lo que uno comió antes de acostarse, esto puede causar insomnio. Así que no siempre se da por un llamado del maligno. Hay que hacer un buen discernimiento para entender por qué estamos despiertos a esa hora. También puede ser que si uno ve mucha televisión o cualquier dispositivo antes de dormir, esto nos quita el sueño. Sabemos que hay personas que duermen con el celular bajo su almohada, emitiendo ondas que no nos dejan dormir y descansar. Se escuchan muchos mitos y cosas sobre las personas que usan el celular en el pecho o en la cintura. Dicen que perjudica a los ovarios de las mujeres si lo usan en la cintura y que perjudica el corazón si lo llevan en el pecho. También, al ponerlo al lado de sus cabezas para dormir, perturba el sueño. Por eso es importante hacer un buen discernimiento. Muchos estudios han demostrado que, anteriormente, la gente estaba acostumbrada a dormir temprano y levantarse aproximadamente a estas horas, pasar un rato en vela y luego volver a dormir hasta levantarse. Esto sucedía antes de que aparecieran las bombillas en nuestras vidas, por lo que dormir 8 horas seguidas es una costumbre reciente. El Salmo 119 dice:
En medio de la noche me levanto para alabarte por tu juicio justo. Qué hermoso texto. Las personas tenían la costumbre de pasar un par de horas de vigilia para orar. Más allá de lo biológico y las costumbres, la noche tiene una importancia especial para los cristianos. En el Evangelio se menciona que Jesús estuvo orando en la noche en el huerto de Getsemaní, y muchos santos también lo hacían. Sin embargo, la noche es un momento donde hay mucha ausencia de oración y, por tanto, es cuando más se debe orar para la protección del lugar donde vivimos. Los conventos y monasterios terminan de orar poco antes de la 1 de la mañana y retoman la oración al amanecer, porque ellos mantienen al pueblo cristiano con sus oraciones. Si nos damos cuenta, Jesús siempre oraba en la madrugada. La palabra dice que Jesús subía a la montaña a orar en las madrugadas, enseñándonos desde el principio la importancia de orar en la noche. En la noche, el 70% de las personas están durmiendo, la oración se abandona y baja un poco, y ahí es donde el demonio toma fuerzas para salir a hacer de las suyas. Por eso, esa hora también puede ser un llamado de Dios para que tú y yo nos pongamos en vigilia por un momento y podamos elevar una oración a Dios, comunicarnos con el Señor que está atento y fortalecernos. Las oraciones son necesarias para contrarrestar las obras del maligno. Dios llama a algunas almas a orar para poner las cosas en orden y que el desorden del mal no siga perjudicando al mundo, seduciendo a las personas y atrapándolas en sus redes. La oscuridad tiene algo sagrado y sobrenatural porque permite a los orantes entrar más fácilmente en el misterio del reino y enfrentar las tentaciones. Así que, cuando despertamos a esa hora, pensemos que es un llamado de Dios y que nos pide que cumplamos una tarea de oración, ayudando así a que su obra se cumpla en el mundo. Si nos vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 11, nos damos cuenta que allí Elí y Samuel están durmiendo y a la medianoche Dios llama a Samuel. ¡Samuel, Samuel! Samuel sale corriendo y va donde Elí y le dice, ¿me llamaste? Elí le dice, no, vete a dormir, yo no te he llamado. Dios llama a Samuel 3 veces. A la tercera vez, el sacerdote Elí le dice, si te vuelven a llamar, tú vas a contestar, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y en esa tercera vez, Dios llamó a Samuel, y Samuel contestó como le dijo el sacerdote Elí, habla, Señor, que tu siervo escucha. En ese instante, Samuel empezó a escuchar la voz de Dios. Dios le dio una misión, llevar un mensaje al pueblo. Muchas veces, a esa hora de las 3 de la mañana, nos despertamos porque es un llamado de Dios, pero no nos damos cuenta. Mire que las primeras veces que Dios llamó a Samuel, él no sabía qué estaba pasando y iba donde el sacerdote Elí a preguntarle, ¿me llamaste? Iba al lugar equivocado. Muchas veces, así pasa en la vida de nosotros. Dios nos llama y pensamos que nos despertamos por casualidad. Me desperté porque sí. Me desperté porque no tenía más sueño. Me desperté porque anoche cené algo pesado. Ponemos cantidad de obstáculos, pero nunca decimos, habla, Señor, que tu siervo escucha. En el momento que Samuel le abrió el corazón al Señor y sintió que ese despertar era un llamado de Dios, en ese instante, en medio del silencio y de la soledad, Dios le empezó a hablar a Samuel de una forma clara y sencilla. Samuel lo entendió y obedeció todo lo que Dios le dijo. Así que no pierdas este momento. Cuando sientas ese llamado, dile, Señor, habla que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor. En ese momento, Dios te está llamando para que le cuentes tus problemas, para que le entregues lo que tienes en tu corazón, para que le entregues lo que estás viviendo y sufriendo, para que le entregues tu enfermedad, para que le entregues a ese hijo difícil, porque es el momento de intimidad, de soledad, el momento donde estás tú y Dios. También es el momento para combatir y luchar contra el demonio a través de nuestra oración. En ese momento, podemos levantar oración para que el demonio no tome fuerza sobre nuestra familia y sobre tantas personas que se olvidan de Dios. Entonces, ¿por qué intenciones debemos orar en ese momento? Es necesario orar por las almas del purgatorio. Es el momento para orar por las almas del purgatorio, por los moribundos, para que Dios los sane o los lleve con Él,
cumpliéndose su voluntad. También por nuestras intenciones, por toda esa enfermedad, sufrimiento y dolor. Es especialmente importante orar por los pecadores de quienes se apodera el demonio en ese momento. San Juan Bosco tuvo un sueño en el que, en el techo de una iglesia, había miles y miles de demonios, y en una discoteca había solo un demonio. Él le preguntó a la Virgen: ¿por qué encima de la iglesia hay tantos demonios y en la discoteca solo hay uno? La Virgen le contestó: hijo mío, lo que pasa es que los que están en la discoteca ya le pertenecen al demonio y por eso hay un solo demonio, porque si ellos mueren, se condenan inmediatamente. En cambio, los que están en la iglesia le pertenecen a Dios, y el demonio y todos sus demonios están buscando cómo hacerlos caer en pecado para que ellos también se condenen. Entonces, hay que orar por los pecadores. Es el momento para orar por los pecadores porque, en ese momento, si un pecador fallece sin haberse arrepentido, sin haberle entregado su vida al Señor, sin haber hecho un arrepentimiento total y una buena confesión, podría condenarse. Solo Dios lo sabe, pero así puede pasar. Por eso es necesario que oremos en ese instante por los pecadores, por nuestros familiares que aún no aman a Dios, que no se han convertido al Señor, por ese esposo o esposa que no conoce a Dios. Que puedas decir allí: Señor, tócalo, Señor, bendícelo, y que pueda arrepentirse de sus pecados. Que Él pueda cambiar ese modo de vivir y esa manera de pensar, para que sea un hijo fiel, un hijo de Dios, un buen papá, un buen hijo, una buena esposa. Ese es el momento en que Dios nos llama. Aprovechemos ese instante de las 3 de la mañana para comunicarnos con Dios y alcanzar grandes milagros. ¿Cómo rezar? Buena pregunta. Podemos rezar con la liturgia de las horas o leer el oficio divino del día. Aunque muchos no la tienen, se pueden recitar los salmos. ¿Cuáles salmos? Del 120 al 134. ¿Debo rezar todos esos salmos en una noche? No. Puedes empezar con el 120, el segundo es el 121, el tercero el 122, y así sucesivamente. Estos salmos están llenos de emociones y espiritualidad. Toma uno de estos salmos y léelo. A veces no encontramos palabras para decirle al Señor. A veces no sabemos cómo hablar con Él. Vamos a utilizar los salmos. Jesús oraba con los salmos. Una de las 7 palabras de Jesús en la cruz fue recitando uno de los salmos. Es bueno orar con los salmos porque adoramos y bendecimos el nombre de Dios directamente. Primero, tienes que levantarte de la cama, doblar las rodillas si es posible, tomar la Biblia, hacer la señal de la cruz y empezar con el Salmo 120 o con el que quedaste la noche anterior. Recordemos que Jesucristo le dijo a Santa Faustina Kowalska que no negaría ningún favor a quien se lo pidiera a las 3 de la tarde, horario en que se reza la coronilla de la Divina Misericordia, algo que es válido también a las 3 de la madrugada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo sacrificios, haciendo la contraparte al demonio. Según la tradición, aprovechemos estos momentos para orar y al recitar los salmos, alejamos de nosotros cualquier influencia demoníaca, ya que es la hora en que más poder tienen los demonios. También apoyamos el plan de Dios para la purificación del mundo, nos nutrimos espiritualmente y encontramos respuestas a nuestros interrogantes, porque Dios nos va a dar más conocimiento en la medida en que nos acerquemos a Él, nos llenaremos de paz. Todo esto como consecuencia de que creíamos que solo era insomnio. Ahora quiero que me respondas. ¿Has tenido insomnio pensando que era cualquier causa para no dormir, pero era un llamado de Dios a su lado? ¿Cómo lo has hecho? Te voy a pedir en este momento que nos dejes tu respuesta en la cajita de comentarios. Déjanos tu respuesta ahí. Yo te deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que aprovechemos este llamado de Dios para entregarnos más a Él. Espero tu respuesta. Que Dios te bendiga. Si te gustó este vídeo, suscríbete, dale like y compártelo. Dale clic a la campanita de notificaciones para que, cada vez que subamos un vídeo, te llegue la notificación. Bendiciones.